Vamos a empezar. Antes de nada vamos a empezar con una oración. Yo ya he orado antes, de rodillas. Debo hacer esta presentación sentado, lo siento. Es porque si no, no puedo ver los PowerPoints porque los tengo en un ordenador muy pequeñito. Disculpadme, pero ha sido todo muy improvisado y hemos tenido que hacerlo lo mejor posible, según las circunstancias. Así que, si me queréis acompañar en la oración, y los que se pueden arrodillar, se arrodillen, evidentemente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque de nuevo nos das la oportunidad de hablar en tu santo nombre, Señor. Lo único que queremos en esta vida, Señor, es servirte. Ayúdanos a hacerlo con cabeza, no solo con corazón. Ayúdanos a darle sonido certero a la trompeta, porque no hay otro, Señor. Pues las palabras, si no vienen de Dios, vienen de Satanás. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes, que nos ayudes para hablar solo la verdad. Te pido que en estos momentos seas tú el que hable y no yo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y que estés con todas las personas que ahora sufren, te pidiendo perdón también por todos nuestros pecados. Amén. Muy bien, pues vamos a proseguir con el tema donde lo dejamos. ¿Recordáis? Estábamos de primavera a otoño. De primavera a otoño estábamos en la parte ya 17. La última vez hablamos del camino de la sangre. Hoy vamos a hablar de algo que, bueno, prosigue a esto. Tenía pensado ponerle el título que antes había pensado ponerle era El camino de la sangre, segunda parte, pero lo he cambiado 6 meses porque vamos a ver que vamos a dar muchas vueltas alrededor del número 6. Y sobre todo de los 6 meses, porque ya sabéis que estuvimos mucho tiempo predicando respecto de la exactitud de Dios, ¿no? De esos 6.000 años de historia y después su regreso. Estuvimos hablando de esa primavera como su regreso y luego pues descubrimos que era otoño y también descubrimos que no nos llevó a la primavera por casualidad o porque sí. Lo hemos estado viendo en todos los cultos al respecto, ¿no? Sobre primavera-otoño. Por eso este título, ¿no? Ese transcurso, ese recorrido de primavera a otoño. Ese recorrido son justamente 6 meses y esos 6 meses son los que hemos estado analizando casi durante todos estos cultos, ¿no? La verdad es que vamos a ver que en la Biblia hay mucho al respecto y yo no era consciente tampoco incluso de tanto, ¿no? Y bueno, el colofón a esto, la conclusión a esto, no la veremos exactamente hoy. Veremos algo, pero no lo veremos hoy. Lo veremos el próximo día. Vamos a ver que está muy ligado a lo que Javi presentó en el último culto que se hizo en la iglesia, en el grupo. La verdad es que es impresionante, pero de nuevo el Señor nos ha juntado a dos hablando de un tema, uno por un lado, otro por el otro, y los dos hemos llegado a casi el mismo lugar, con matices diferentes, pero veréis que importantísimos, complementarios, y que, vamos, de hecho, estuvimos hablando el otro día, es la primera vez que hablábamos al respecto, quiero decir, al respecto de hacia dónde van nuestros cultos, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta que estábamos llegando a un punto final en el cual, pues, los dos finales están muy unidos, ¿no? Pasó lo mismo con el costado traspasado de Jesús, cuando Víctor estaba predicando 3 días y 3 noches, también cuando estaba predicando la madera del arca. Bueno, pues todo esto ha sido obra de Dios y nos gustaría pues compartirlo con vosotros. Vamos a proceder. Disculpadme un segundo. Ahora. Muy bien, esto es un recuerdo. Vamos a ver cómo nos hicimos esta pregunta en el anterior culto. ¿Cuántos metros son 20 pies? Vimos que eran 6 metros. Vamos a repasar algunos de los textos bíblicos o de citas también que hablamos entonces. En Palabras de vida del Gran Maestro, página 50, dice:
Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Recordad esta cita. La cizaña y el trigo estarán juntamente hasta la cosecha, y la cosecha, pues muchas veces la hemos asociado pues con la venida de Cristo concretamente, ¿no? Pero ya es el fin del tiempo de gracia. Fijaros, el fin del tiempo de gracia. El tiempo de gracia ya, bueno, lo estamos viviendo, ¿no? Pero ese fin del tiempo de gracia es algo que no es un día y ya está. Bueno, sí, evidentemente a partir de un día pues ya no habrá vuelta atrás. Pero sí que es verdad que ese fin es elongado en el tiempo, igual que la lluvia tardía se está derramando y de manera progresiva, pues el fin del tiempo de gracia también es progresivo. También recordaremos esta cita de Hechos de los Apóstoles, página 45. Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la Iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana. Fijaros, el comienzo, es esa lluvia temprana, evidentemente la tenemos que también recibir para poder comprender y asumir y recibir también la tardía. Y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la Iglesia fiel. Pero acerca del fin de la siega de la tierra, o sea que la siega evidentemente no es un proceso de un día que siega todo y ya está, sino que hay una siega que tiene un principio y un fin. Se promete una concesión especial de la gracia espiritual para preparar a la Iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Sabemos que la lluvia temprana caía en otoño, la lluvia tardía en primavera. Y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies, en la sazón tardía, Zacarías 10:1. En respuesta, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, Joel 2:23. Pero a menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. No estarán listos para el tiempo de la siega. Fijaros cómo ya estuvimos hablando, Javi habló de ese tiempo del inicio del juicio de los vivos. Ese momento también se refiere a esta siega. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad especial. Fijaros cómo ese tiempo de la siega está relacionado con ¿qué? Con las vírgenes. Las vírgenes que tienen su aceite preparado, las sensatas, las que estaban dormidas pero eran sensatas, que al oír la voz del esposo, la voz del amigo del esposo, entonces despiertan. Despiertan y ¿qué hacen? Entonces asumen y escuchan la voz. Esa voz que dice, aquí el esposo, salid a recibirle. Por lo tanto, está relacionado a ese momento, en el momento en el cual se invita a la gente a recibir al esposo, por lo tanto, momentos muy cercanos a las puertas de la venida de Cristo, a que estén muy atentos, listos para el tiempo de la siega. Recordad este diagrama que lo presentamos también en el último culto. Vimos que había una casualidad muy especial, que sabemos que para Dios no existen, como esos 6 meses de separación entre
la primavera y el otoño, entre la fiesta de Pascua y la fiesta de Tabernáculos, Pascua en Nisan, primer mes, y Tabernáculos en Tisri, séptimo mes, pues resulta que coincidía con esos 6 metros de separación que había entre la cruz de Cristo y el Arca de la Alianza. Sabemos que en esas dos fiestas pasaron justamente esas dos cosas. Cristo fue perforado en su costado y la sangre fue a caer justo encima del propiciatorio, que estaba a 6 metros por debajo de él. Y de igual manera esos 6 meses, ¿no?, donde se tiraba que la sangre, que representaba que la sangre de Cristo, ¿no?, que también caía donde, en el propiciatorio, en el día de la expiación. Ese día de la expiación es el día que corresponde con ¿qué? Sabemos que ese día de la expiación corresponde con ese juicio investigador, ¿verdad? Hay un juicio que al finalizar este juicio, pues se acaba el tiempo de gracia. Y sabemos que en este juicio, ¿qué pasa? Hay un juicio de muertos y se va juzgando lo que estas personas hicieron en vida. Por eso, sobre todo, acordémonos de esto, es muy importante, es un concepto interesante que debemos recordar. En realidad, todo el juicio o todos los juicios son en vida, porque recordad que, bueno, una vez muerto nada puedes hacer, una vez muerto todo está decidido. Por lo tanto, todo lo que has hecho en tu vida es lo que realmente se va a juzgar. Entonces, una vez mueres o incluso antes de morir, puedes estar ya tu destino determinado. Sabemos que, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿no? Ellos estaban vivos hasta que se ejecutó el juicio, ¿verdad? Y en ese momento el castigo fue directamente a ellos también. Sabemos que los papas van a estar en el fuego final y, bueno, y sabemos que no habrá ninguno que se salve, porque sabían lo que sabían, ¿no? O sea que todo eso tiene un concepto muy interesante que creo que deberíamos también nosotros tener en cuenta. A todos seremos juzgados por lo que hemos hecho en vida, hasta que llegarán ¿a quién? A los que están vivos en ese momento, cuando está ejecutándose el juicio, ¿verdad? Por eso se llama el juicio de los vivos, pero en realidad el juicio es a la vida de todos, ¿eh? Digo esto porque en muchas ocasiones Elena White habla de que hay un juicio en su tiempo, de que los ángeles están ejecutando juicio también en su tiempo, y evidentemente aún no había empezado el juicio de los vivos, como vamos a ver en la presentación de Javi. Vamos a seguir al respecto. También mostramos lo siguiente. Vimos que, curiosamente, había una también especial coincidencia con una serie de situaciones que habían pasado en la Biblia, en la historia bíblica, que tenían pues una relación muy interesante, ¿no? Que habían empezado como en primavera y habían acabado en otoño. De izquierda a derecha vemos a Elías, vemos a Cristo, evidentemente, entre la Pascua y el Yom Kippur. Vemos también a Juan el Bautista, que empezó su ministerio en primavera y lo acabó, finalizó cuando ya se manifestó Cristo en otoño, en su bautismo. Vemos también a la derecha de todo a Adán y Eva, como él también pecó a esos 33 años y medio, también en primavera. Es una herida que se abre y que se cerrará solo del todo cuando Cristo vuelva. Y dejé aquí una incógnita con el tercer Elías, de eso es lo que vamos a intentar aclarar hoy, pero que vamos a acabar de comprender en el siguiente culto. Por lo tanto, un viaje de primavera a otoño constantemente. Vamos a hacer un repaso de toda una serie de textos bíblicos al respecto del número 6. Hemos visto cómo esos 6 meses son muy significativos porque entraman pues, un proceso que dura toda la siembra, toda la cosecha, todo el recoger en granero, la trilla, absolutamente todo, ¿no? Pero vamos a ver por qué en la Biblia se repite tanto este número 6. Vamos a ver qué significado tiene. Ya tenemos muchas ideas, pero vamos a ver detalles que quizás pues, nos habían pasado desapercibidos.
Génesis 30:20. Esto es recordar algo que ya habíamos visto en los cultos sobre Tarsis y los judíos en el tiempo del fin. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Recordemos que Zabulón era el 6.º hijo de Lea. ¿Y por qué pongo esto de Zabulón? ¿Recordáis sobre Zabulón? De Zabulón hablamos esto. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. ¿Y ahora por qué hablo de Jonás? Bueno, ¿qué tiene que ver Zabulón con Jonás? Eso los que han seguido las conferencias lo deberían recordar, y si no, bueno, lo podrían recordar, y si no, pues ahora vamos a hablar de ello. Recordemos que Jonás era de Gat-Efer, y aquí tenemos un mapa con las diferentes tribus de Israel. Si juntamos los dos mapas, podéis ver que Gat-Efer justamente está en la tierra de Zabulón. Por lo tanto, Jonás nació en Zabulón. ¿Qué pasa con Zabulón? Zabulón, recordáis que era esa 10ª tribu por nacimiento, que también correspondía con la 10ª piedra del efod. Del efod, que es el traje que lleva el sacerdote, no es el pectoral del sacerdote. Ahí estaban las piedras, y la 10ª piedra era... ¿Cuál piedra era? ¿Recordáis? Justamente era el berilo o Tarsis, que hemos hablado esta mañana también en la escuela sabática. Recordad también este texto bíblico al respecto de Jonás, que está en el Nuevo Testamento. Él respondió y les dijo, palabras de Jesús: esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no les será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Recordad esta reiteración de esas 3 veces, la señal. Vimos en el anterior culto que Jonás significaba paloma y libación, por lo tanto, ¿qué? Pues ese derramamiento de sangre también. ¿Recordáis la historia de Jonás? ¿Jonás qué hizo? Jonás huyó porque no quería obedecer a Jehová, porque tenía miedo de los de Nínive, ¿no? Y al huir, ¿qué hizo? Cogió las naves de Tarsis. Y en esas naves de Tarsis, Jonás, que nació en Zabulón justamente, como hemos hablado, esa curiosidad, resulta que en Tarsis, en esas naves, él se convierte. Él realmente se da cuenta de que está cometiendo un error, ¿no? Y entonces decide saltar del barco, y un pez lo lleva a Nínive, y ahí es donde hace la obra a la que Dios mismo le pidió que fuera, ¿no? Y fue a Nínive, ¿no? Nínive, que recordad que viene de Nisan, que también lo vimos en el último culto, que es primavera. Por lo tanto, tenemos a Jonás, que tiene una misión que no puede eludir, que tiene que hacerla él y nadie más, que está relacionado con Tarsis, que coge la nave de Tarsis, o sea, como si fuera Tarsis, ¿sabéis? Tarsis, la península, ¿no? Y que ahí se convierte. Y vuelve y predica a todo Nínive. Y se convirtió en Nínive, recordad. Recordad que la predicación también tenía un camino de 3 días, creo que era la ciudad. 3 días para recorrerla. Veremos que ese 3 también estará muy relacionado con la obra de este tercer Elías, porque a mi entender, y según lo que hemos ido viendo, Jonás representa a ese tercer Elías. Por eso Jesús fue tan claro con señal, y al respecto de que solo no habría otra señal dada aparte de la del profeta Jonás, ¿no? Evidentemente tiene ese doble cumplimiento con respecto también a ese tercer día de resurrección, porque le estuvo 3 días también en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. Muy bien, sigamos. Vamos a ver algo más relacionado con el 6. Vamos a ver que el 6 tiene siempre después, o antes del 6, hay una connotación de obra. Vamos a ver. Dice, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Evidentemente, todos conocemos este versículo, el 4.º mandamiento. Hay 6 días, y Jehová hizo en esos 6 días, y en el 7º no hizo algo diferente, descansó. Pero resulta que también tenemos que también hizo un mandato al hombre, ¿no? 6 días lo recogeréis. Aquí está hablando del maná. Y además el 7º día es sábado, y en él no se hallará. O sea, tienen que coger maná, doble ración el viernes, porque el sábado no había.
Por lo tanto, hay una connotación de obra del hombre. Y ese último día tenían que hacer como una obra doble, ¿no? Tenían que recoger, tenían que proveer, ¿no? Para proveer y prever para ese séptimo día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Aquí lo está diciendo, 6 días harás toda tu obra. Si compras siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Recordemos ese año de descanso, el séptimo, de ese jubileo. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Fijaros que hay una relación del trabajo del hombre constantemente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante 6 días. Estamos hablando de Josué 6 del 14 al 16. Aquí es justamente cuando están frente a Jericó. Y Josué, bajo mandato de Jesús, le dice que dé 6 días, 6 días dando una vuelta cada día a la ciudad. Pero el séptimo día dice que se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. El resto de los días dieron una vuelta al día durante 6 días. O sea, el trabajo, digamos, ordinario o diario del hombre era ese. Pero en el séptimo día hay un trabajo diferente, un trabajo especial, que se diferencia de los otros 6. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿A qué ciudad creéis que se refiere aquí Josué? Evidentemente a Jericó, ¿no? Pero sabemos que el 6 tiene un fin y es cuando Cristo viene, esos 6.000 años, pero en el año 7.000 habrá que conquistar alguna otra ciudad. Sabemos que habrá una ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual estaremos todos dentro y serán resucitados los impíos. Y ellos serán muertos delante de nosotros. Por lo tanto, la ciudad será nuestra, ¿no? Ahí habrá también no habrá una lucha física, como tampoco lo hubo en Jericó, pero habrá una victoria, ¿no? Sin haber luchado, ¿no? O sea que es muy, muy interesante como vemos que hay unas 6 días de trabajo, 6 días de un trabajo especial, constante, un trabajo que no difiere un día de otro, es un trabajo constante hasta que se acaba y luego empieza otro trabajo diferente que tiene que ver con otra cosa que haremos en el cielo, ¿no? Esos 1000 años de juzgar, etcétera, ¿no? Por lo tanto hay una diferencia clara al respecto. Disculpad. Muy bien. Así dieron, en 6 tribulaciones te librará, y aún en la séptima no te tocará el mal. Fijaros, 6 tribulaciones, 6 problemas, 6 persecuciones, pero te librará, y aún en la séptima no te tocará el mal, porque en la séptima hemos dicho que habrá la Nueva Jerusalén, también nos perseguirán ellos, aunque no nos puedan coger, ¿no? Fijaros qué interesante, ¿no? ¿Qué más? Génesis 1 del 24 al 31. Aquí vamos a ver un matiz más de ese 6. Hasta ahora creo que esto más o menos todos lo sabíamos, bueno, y esto también, pero vamos a ver un matiz más sobre el 6. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su especie, y ganado según su especie. Bestias y serpientes y animales de la tierra, su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo:
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia en la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vemos que también hace al hombre en el día sexto. Después de esos 6 días, o sea, dentro de esos 6 días, pero al final de esos 6 días de obra, en el último día, en el día sexto, hace al hombre. Por lo tanto, ese sexto día identifica al hombre. Está relacionado con él. Sabemos que la creación fue en un hipotético otoño, porque, bueno, si tiramos para atrás 6.000 años, 4.000 desde la muerte de Cristo hasta el pecado de Adán, y sabemos que Adán estuvo 33 años y medio pecando, esos 6 meses nos llevan después de primavera a otoño también. Y ese otoño es la creación, y es ese mes de Tishrei, que es el 7.º mes, es el que conmemora la creación. Por eso Tishrei significa nuevo comienzo. Vemos, o hemos visto aquí en la narración de estos versículos, cómo también todo lo que crea el Señor lo crea en una situación en la cual lo podemos ya recoger del árbol, podemos recoger sus semillas. Por lo tanto, es como si estuviéramos en una situación otoñal, ¿no? En la cual se pueden recoger los frutos, se puede segar, se puede recoger el grano, que ya se ha segado en verano y todo, ya se puede recoger, se puede guardar. O sea que es como que tenemos un escenario de recogida de fruto, ¿no? Un escenario en el cual pues podemos guardar ese fruto y podemos esperar a Cristo tranquilamente, ¿no? Es como ellos también estaban, ¿no? Adán y Eva estaban en una situación en la que podían comunicarse con Dios, ¿no? Podían tocarle, podían hablar con él, ¿no? Tocarle no lo sé, perdón. Podían tener una relación muy personal con él. Hablaba con ellos diariamente. Fue creado en otoño, en hipotético otoño. Digo hipotético porque evidentemente no hacía el tiempo que hace ahora en otoño. Allí era un tiempo pues constante, ¿no? Con una temperatura totalmente, pues podríamos decir primaveral también, ¿no? O agradable, ¿no? O sea que fijaros cómo tendría un poco las connotaciones de ambas épocas del año, ¿no? Subtropical dicen que era, ¿no? Entonces vemos el día sexto, el sexto día. El sexto día es el fin de la obra de Dios. Pero el hombre fue creado en el sexto día, en el fin de la obra. Por lo tanto, ¿qué relación vemos ya aquí? Adán fue creado en el fin de la obra, en el sexto día. ¿Y el segundo Adán? El segundo Adán, ¿cuándo vuelve? Vuelve a los 6.000 años. Por lo tanto, también vemos cómo hay una relación muy interesante entre el primer Adán y el segundo Adán, ¿no? De hecho, la misma palabra de Dios dice que el segundo Adán es, que el primer Adán es sello y figura del que había de venir, ¿no? Figura del que había de venir. Y figura significa sello. Vemos también que el fin de la obra, o el final de todo, del hombre en la tierra, es 2031. O al menos el final de ese proceso. Vemos también, curiosamente, que los 6.000 años, pues evidentemente suman 6, ¿no? Es una prolongación del 6. Y el 2031 también suma 6, por lo que nos pone otra vez en la situación de Adán, ¿no? Es como volver al principio, es un quiasmo. Sabemos que la Biblia siempre se expresa así, en quiasmos. Se expresa en el que el principio y el final, pues, principio de una manera y acaba de la misma manera, ¿no? Pasando por un centro, por una cruz, ¿no? Esa situación así como de infinito, ¿no? En el centro, que es la cruz de Cristo, ¿no?
¿Qué más? Por lo tanto, ¿cuándo viene el segundo Adán? ¿Cuándo viene el segundo Adán? Hemos visto que había una relación de ese 6 con hombre también. ¿Eh? Viene Cristo, viene hombre. ¿En qué momento inicia su venida el segundo Adán? Como vimos ya en el anterior culto que presentó Javi, pues al inicio del juicio de los vivos. Hoy veremos alguna cita también al respecto de lo que él presentó, pero ya nos empieza a dar una idea de qué momento estamos viviendo. Y aquí que 6 varones, fijaros, 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a la cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. ¿Recordáis este versículo de Ezequiel 9:2? Este versículo estaba haciendo referencia a ese juicio, ¿no? Y vimos también qué connotaciones tenía con el juicio de los vivos. Y fijaros cómo son justamente 6 varones. Fijaros, o sea que ese 6, que es número de hombre, ya lo sabemos también por la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo se define al diablo? El diablo, ¿el número cuál es? ¿Número de qué? Tiene número de hombre y es 666, ¿no? Por lo tanto, es muy significativo. ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Por qué tiene ese número de su nombre? 666, el diablo. Pues está claro que hay algún tipo de relación, ¿no? Algún tipo de connotación, algún tipo de imitación también ahí, ¿no? Sabemos que él también sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, puede imitarlo todo. Por lo tanto, 6 varones. Ese ya nos está haciendo una connotación por todo lo que hemos visto que ese 6 es final de la obra. Es fin de la obra. Dios mismo acabó su obra en el 6.º día, ¿no? Por lo tanto, vemos que estamos viviendo ese 6.º día, estamos viviendo ese 6.º milenio, ese final, ¿no? Y fijaros que esos varones vienen para destruir. Y eso tiene relación, hemos visto el 6 con qué, con la obra final. Vamos a ver qué más. Por lo tanto, 6 varones que señalan a los santos. Con respecto al juicio de los vivos, vamos a repasar esta cita que Javi presentó la última vez, la semana pasada, no la otra. Todos los fornicarios estaban fuera de la ciudad de Dios. Esto es Testimonios para los Ministros, página 473. Los ángeles de Dios ya están actuando en el juicio y el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. El triunfo de la Iglesia está muy cercano, la recompensa que ha de ser conferida está casi a nuestro alcance. Y sin embargo hay iniquidad entre los que pretenden disponer del resplandor lleno de la luz del cielo. El que preside sobre su Iglesia y los destinos de las naciones está llevando a cabo la última obra que debe realizarse en favor de este mundo. Por lo tanto, vemos que ese 6 evidentemente está definiendo esa última obra. Y a sus ángeles encarga que ejecuten sus juicios. Despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. Entonces, aquí evidentemente ya vimos también que hay una llamada especial a quién. A los ministros, ¿verdad? A los ministros que están, pues qué, como dice antes, que con iniquidad, ¿no? Aunque reciben la luz del cielo. Y luego cita, ¿no? Dice, he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Leed Ezequiel 9, del 2 al 7. El mandato es, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dijo Dios, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Fijaros, hay una señal para todos aquellos que
para todos aquellos que van a pasar ese juicio, van a ser señalados en sus frentes, con esa señal que vimos que era ¿qué? Esa tau, ¿verdad? Una tau que en el lenguaje hebreo, digamos, más antiguo, era una cruz. Por lo tanto, vimos que esa cruz era lo que marcaba a ese pueblo. La cruz, que es evidentemente Cristo. Más sobre eso hablaremos. Hoy no, pero más sobre eso hablaremos, esa relación de esa cruz con 2031. Seguimos. Por lo tanto, 6 varones señalan a los santos y es la última obra. Seguimos con el contexto del juicio de los vivos. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 335. El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final, que se hace en favor de la Iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144.000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirá muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Obra final, última obra, 6. Y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión. Nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Y fijaros con la advertencia. Cuidado con aquellos que oprimen de manera satánica a los que se preocupan por la obra, por la última obra. Porque evidentemente están llamando a todos a que puedan pasar ese juicio. Por lo tanto, estamos empezando a ver ese 6, qué importante es y por qué esos 6 meses. Vamos a seguir viendo. Por lo tanto, 6 varones señalan a los santos, obra final. Pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia, y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los 5 varones con armas. Pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Fijaros, ¿veis alguna cosa interesante en esta cita? Resulta que hemos hablado siempre de 6 varones, pero ahora habla de 5 varones. Y la Biblia dice 6 varones con armas, y aquí dice 5 varones con armas. ¿Qué pasa? ¿Se contradice? Pues mira, simplemente es que uno de ellos que llevaba un tintero de escribano, ¿verdad? Vestido de lino con tintero de escribano y que iba marcando. Por lo tanto, había uno de ellos, que también era un ángel de ellos, que marcaba. Uno marcaba. Era el que marcaba a todos en la frente. Qué interesante. Pero luego había 5 con armas. Y fijaros que del 5 también hemos hablado. ¿Qué era el 5? El 5 representaba que también tiene que ver con la obra. Tiene que ver con la obra hecha haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese 5 era lo que podemos hacer con nuestras manos, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer para Dios. No tanto el tiempo que trabajamos para Dios o en la duración de la obra, sino qué hacemos, ¿no? Y que sea para la gloria de Dios. Por tanto, fijaros cómo estos 5 varones están poniendo en manos de nosotros, de los que formamos parte del tiempo final, de dar esa obra. Por lo tanto, ese 5 y ese 6 está uniéndonos. Y fijaros que 5 y 6 en 11, ¿no? También Satanás, como le gusta imitar las cosas. Ese 5 y ese 6, esa mano de hombre, eso que podemos hacer nosotros para la gloria de Dios, tiene relación con esa obra final del sellamiento. Por lo tanto, es juicio de vivos, porque no hablamos a muertos, hablamos a vivos, eso es evidente. Es muy importante, muy interesante, creo yo, esto. Terminación del tercer mensaje. Primeros escritos, página 279 y 280. Vamos a leer
Dice, se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la obra de prueba que les aguardaba. Aquí ya estamos, ¿qué? Los 144.000 enfrentando, ¿qué? Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación. ¿Cuál es esta? La del cuarto ángel. La relacionada con qué? Con el juicio de los vivos. Agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Fijaros, este ángel era un ángel especial, era el ángel que sellaba. Fijaros que ese ángel estaría ejecutando, digamos, la parte divina de la obra también. Y es el que se encarga de comunicarle a Jesús que todo está acabado, que ya se ha hecho todo como él había dicho. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Fijaros, ¿qué dice aquí? Consumado el matrimonio del Cordero. Estamos ayudando a Dios ¿en qué? Estamos haciendo la obra ¿en qué? En tener a esa novia pura, esos 144.000 preparados para que pueda unirse con Dios. Y a la vez es un matrimonio de todos los salvos con Él también. Por lo tanto, fijaros qué importante el conocer el contexto del matrimonio. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a sus herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Primeros escritos, muy interesante. Es una visión ya de cuando el trabajo está acabado, cuando ya se acaba el tiempo de gracia, cuando la sangre de Cristo ya no puede hacer nada más. Fijaros por qué la sangre cae del costado de Cristo y va a parar al arca. La sangre de Pascua llega a Yom Kippur, el día de la expiación, el juicio investigador. De ahí no pasa, o sea, esa sangre ya no va a ayudar a nadie más después de todo eso. Por lo tanto, es normal que acabe ahí. Es muy interesante. Por lo tanto, tenemos también que 6 meses. Por lo tanto, si el 6 está relacionado con el final de la obra del hombre, esos 6 meses, ¿a qué se refieren también? Fijémonos. 6 meses, 180 días, también suma 9, juicio. Creo que es como una síntesis, esos 6 meses es como una obra especial, una obra final especial, muy sintetizada, ¿no? Una obra que se ha estado haciendo durante 6.000 años de historia, pero que al final habrá que hacer una obra muy rápida, muy fuerte, para hallar a los 144.000 y poder sellarlos. Y esos 6 meses están reflejando también esos momentos. Por lo tanto, por eso se junta la siembra, la siega, la cosecha, ¿no? Se junta todo porque es un trabajo constante que no vamos a poder dejar de hacer
Sobre todo cuando tengamos la lluvia tardía, el gran aguacero final, ¿no? Sobre nosotros, si así Dios lo quiere. Vamos a saber un poquito más sobre el número 6 desde el punto de vista de la hermenéutica. En este libro, Cómo entender los números de la Biblia, por Bullinger, que ya lo hemos citado alguna vez, ya se hizo algunas conferencias al respecto, Víctor habló de él y del libro este. Vamos a ver qué dice del 6. Del 6 dice lo siguiente. Vamos a leer sobre todo las partes subrayadas. En todo caso, por tanto, tiene que ver con el hombre. Es el número de la imperfección, el número humano. La raíz hebrea shaish se supone que se deriva de la raíz shashdash, pero no se sabe nada acerca de su origen o significación. En todo caso, lo cierto es que el hombre fue creado en el sexto día y que por ello tiene el número 6 estampado en él. O sea, somos un 6. Además, se le designaron 6 días para su trabajo. Justamente 6, ni 4, ni 5, ni 8, 6, ¿no? Por eso, durante toda la historia hemos esperado la venida de Cristo. Durante toda la historia hemos tenido que predicar su venida, ¿por qué no? Y ahora con más incidencia, ¿por qué? Porque estamos cerca cada vez, ¿no? Hemos sido ese 6 siempre. ¿Por qué guardamos cada sábado, ¿no? ¿Por qué ese viernes de preparación donde casi hacemos el doble de obra que el resto de días, ¿no? Para el sábado, ¿qué? Hacer otro tipo de obra. Y descansar de lo anterior, ¿no? 6. Por ello es también el número del trabajo, de la obra de Dios como aparte de y distinta del reposo de Dios. Cierto, señala la finalización de la creación como obra de Dios. Y por ello el número tiene significación de plenitud secular. Fijaros qué interesante. Es una plenitud secular, o sea, la que podemos obtener nosotros, digamos, ¿no? Como hombres, ¿no? Pero que evidentemente si la juntamos con la voluntad de Dios, pues será para su honra y gloria. 6, dice más abajo, es el número que marca todo aquello que se relaciona con el trabajo humano. O sea, todo lo que nosotros podemos hacer. Fijaros. Y fijaros lo que dice aquí. Lo vemos estampado sobre las mediciones que emplea en su trabajo y sobre el tiempo durante el que se trabaja. O sea, que el 6 tiene que ver, sí, lo que hacemos para Dios, pero sobre todo en un contexto, en un tiempo concreto, sobre todo el fin del tiempo. Por lo tanto, el 6 está relacionado con el tiempo, por eso 6.000 años también. O sea que, fijaros, cada vez que veamos un 6 en la palabra de Dios, tenemos que ver que hay un mensaje también para nosotros, ¿no? Y bueno, fijaros esta raíz que hemos dicho, raíz hebrea shish, ¿no? O shaish. Bueno, pues resulta que Tarsis, que es muy interesante, tiene ese sonido al final, esa Tarshish. No es exactamente shish, es shaish la otra, pero vamos a ver que reúne las dos letras shin. Ya estuvimos hablando también estuvimos deduciendo que esa palabra Tarshish, buscada por separado, también tenía esa connotación tar como de puerta y de shish como de 6, ¿no? Por lo tanto, también muy significativo, ¿no? Pues volvemos a los 6 meses, pero ahora, recordando este gráfico de las comparativas, vamos a proseguir, porque con los 6 meses hay varias citas en la palabra de Dios que vamos a analizar. Dice, y Jesús mismo al comenzar tenía unos 30 años, siendo hijo, según se suponía, de José, el hijo de Elí. Lucas 3:23. Y hará que se concierte un pacto con muchos, por una semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y en el ala del templo estará la abominación horrible, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Recordamos esto, también lo hemos hablado esta mañana, a la mitad de la semana. Vemos el gráfico de abajo. Vimos como, hemos visto como a los 30 años comenzó su obra. Por lo tanto, vemos aquí en el 27 después de Cristo, cuando Jesús se bautiza, es cuando empieza su obra. Más abajo en el gráfico lo podemos ver. Y 3 años y 6 meses después, o sea, a los 33 años y 6 meses, muere crucificado. Por lo tanto, tenemos
Una vida de Cristo de 33 años y 6 meses y un ministerio de Cristo de 3 años y 6 meses. Creo que es muy significativo, ¿verdad? ¿Por qué 33 años y 6 meses? 3 y 33 también suma 6, 3 y 3, 6. Y 6 meses. Y justamente él que dijo, que venía, que anunciaba que el año, ¿no? El año de Jehová, ¿no? También. Fijaros qué interesante. Pero seguimos. Elías era hombre de sentimientos semejantes a los nuestros y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. A esto me gustaría hacer una reflexión. Recordad que cuando en los, creo que es Primera de Reyes, ¿no?, que habla de Elías, ahí habla de que estuvo 3 años sin llover. En cambio aquí Cristo dice, Santiago dice 3 años y medio, o 3 años y 6 meses. Por lo tanto, fijaros como son 3 años y 6 meses, pero en cambio dice 3 años. También eso lo veremos también con David, porque vamos a hablar también de él, cuando dice que reinó 40 años, y en otros lugares dice 40 años y 6 meses, ¿no? Entonces, cuando decimos 6.000 años de historia, cuando sabemos que la Biblia nos pone 6.000 años de historia, ¿no quiso decir también a lo mejor 6.000 años y 6 meses? Es una manera de expresar el tiempo final, el tiempo de que algo se acaba, de algo que es fuerte, ¿no? Porque claro, 3 y 6 es 9 también de juicio, ¿no? Por tanto, es realmente para pensar, ¿no? Esa manera de expresarse en la palabra de Dios que explicaría también cómo se pueden decir 6.000 años y no hace falta decir 6.000 años y 6 meses, ¿no? Interesante. Seguimos. Por lo tanto, tiempo sin lluvias de Elías, 3 años y 6 meses. Curiosamente, Elías, relacionado con el tiempo final, eso es evidente. ¿Por qué? Porque el tercer Elías, ¿qué hace? Una obra similar a la que hizo Elías, ¿verdad? Y aún más poderosa. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí se sustenten durante 1260 días. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los 6 meses? Bueno, sigamos. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Y esto qué es? 42 meses. ¿Qué tiene que ver con los 6 meses? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y más abajo dice, Apocalipsis 11:3, y concederé a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Muy bien, ¿qué relación tienen todas estas citas? ¿A qué nos suenan? Evidentemente la profecía de los 1260 días. ¿Qué profecía es esta? La de los 1260 años, que es la supremacía papal, ¿verdad? Y aquí dice que, por ejemplo, en Daniel 12:7, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es 1, tiempos es 2, y la mitad de un tiempo es, pues medio, ¿no? Por lo tanto, 1 más 2, 3, más la mitad de un tiempo, 3 y medio. ¿Qué tiene que ver 1260 días con 42 meses y con 3 tiempos y medio? Pues ya lo vimos, eso está en los estudios bíblicos, tiene que ver con los 1260 años de persecución papal. Pero los 1260 días literales, ¿qué serían? Pues exactamente días proféticos, 3 años y medio, lo podéis comprobar. 3 años y medio. Por lo tanto, tenemos aquí un doble cumplimiento de estas profecías. Uno ya se cumplió, que fue, pues ¿cuándo? Cuando la persecución papal, en la Inquisición y demás, esa supremacía papal que duró esos 1260 años. Pero, ¿qué más? También tenemos un reflejo de la gran tribulación que aún tenemos que sufrir. 3 años y 6 meses literales. Una tribulación como nunca hubo. Por lo tanto, está claro que tenemos algo grave que afrontar. Y tiene que ver también con 3 años y 6 meses. 3 y 6. Otra vez. Por lo tanto, no es ninguna tontería. Yo creo que ya es demasiada coincidencia, ya son muchas casualidades,
¿Por qué esos 6 meses están muy, muy centrados en el fin de la historia? Y vemos que Elías está involucrado en esto también. He aquí que tu parienta Elizabeth también, ella ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses, la que era llamada estéril. ¿Quién está hablando aquí? Aquí están hablando de Elizabeth. Elizabeth, que es la madre de quién? La madre de Juan el Bautista. ¿Y por qué pongo esta cita aquí? Sabemos que Juan el Bautista entonces era ¿qué? Está hablando con María aquí. Cuando Juan el Bautista Elizabeth estaba de 6 meses embarazada de Juan el Bautista cuando María aún no había concebido, por lo tanto, justo había acabado de concebir. Eran 6 meses de diferencia entre uno y otro, por lo tanto, cuando los dos tenían 30 años se manifestaron. Sabemos que Juan el Bautista se manifestó a los 30 y que Jesús también a los 30, por lo tanto había una diferencia de 6 meses entre ellos. Así que Juan el Bautista empezó su ministerio en primavera, en Pascua, del año 27 después de Cristo, y 6 meses después, en tabernáculos, o aproximadamente en tabernáculos, fue cuando Cristo fue crucificado. Cristo fue bautizado, por lo tanto, cuando empezó su ministerio. 6 meses después. Así que tenemos esa relación de primavera-otoño otra vez aquí expuesta. Ministerio de Juan el Bautista, 6 meses. Seguimos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos de Jehová por 7 días. ¿Qué he puesto? He puesto Levítico 23, 5 y 24, la primera fiesta y la última fiesta. Son 7 fiestas en 6 meses. 7 fiestas en 6 meses. Estamos viendo la relación ya y creo que es muy interesante. Creo que no es casualidad todo esto. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Este es el que hemos dicho antes, el rey David. 1 de Crónicas 3:4. 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Por lo tanto, ¿reinó cuánto? Mi siervo David reinó 40 años y 6 meses. ¿Y por qué digo mi siervo David? Lo vimos también en el último culto de Javi, el cual os recomiendo ver si no lo habéis visto, porque este tendrá también mayor poder. Fijaros, 40 años y 6 meses, mi siervo David. ¿Por qué pongo mi siervo David? Vamos a leer citas al respecto que son sacadas de la conferencia del culto de Javi anterior a este. Y también algunas citas bíblicas. Dice así, 2 de Samuel 7:8. Ahora pues dirás así pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Fijaros cómo esos 6 meses está uniendo a una serie de personajes interesantes, ¿verdad? Tenemos a Elías, tenemos a Cristo, ahora tenemos a David. Y sabemos que David representaba a Cristo, pero solo a Cristo. Vimos también como en el último culto, Javi mencionó cómo esa vara le fue quitada a los dirigentes y le fue dada ¿a quién? Al siervo David, ¿no? ¿Y quién es el que lleva la vara? Alguien tiene que llevar la vara, alguien tiene que poner orden, ¿verdad? Por lo tanto, hay una cabeza visible que recibe esa vara y que va a tener esa connotación. Hemos visto también cómo con Cristo también, por lo tanto, no por el hecho de que sea evidentemente no pecador, sino porque es el que hace la obra o el que lleva la obra, él dirige la obra en la tierra.
Y fijaros de dónde lo saca, a David. David saca de detrás de las ovejas. O sea, no segunda fila, tercera fila, no. El último, detrás de todas las ovejas. O sea que está dando un poco a entender bueno, dando a entender claramente que no será un llamado pastor de ovejas el que será llamado a ser el siervo de Cristo, ¿no? Sino alguien que está detrás de las ovejas. Y será exaltado y llevado ¿para qué? Para hacer una obra especial. Sabéis, hay algo que, bueno, no he preparado bueno, falta quizás de un poco más de tiempo, pero recordad cuando Abdías es enviado a buscar a Elías por orden de Acab, y Abdías va por un camino a buscarle y Acab va por otro. Y el que lo encuentra es Abdías. Y Abdías significaba sirviendo a Jehová, ¿no? Vimos que cuando encontró a Elías se postró ante él y le dijo, mi señor, ¿no? Y Elías dijo, yo soy, ¿no? Pues ese postrarse, si busquéis la palabra dedicada a postrarse en ese momento, vais a ver que está relacionada con también unos personajes parecidos. Está el rey David, se postran ante el rey David, se postran ante José también, se postran ante Gabriel, ante Jehová, evidentemente, ante Elías, como hemos visto. O sea que hay toda una serie de acciones, toda una serie de notas en la Biblia que unen a ciertos personajes para que podamos asociar la obra de cada uno de ellos entre sí. Y juntos todos nos dan una idea de lo que ha de ser ese tercer Elías, ¿no? Sigamos pues. O sea que aquí vemos que no es un dirigente, es uno que está detrás de las ovejas. Por lo tanto, también vemos como Elena White dijo que no serían eruditos ni teólogos, ¿no?, los que recibieran esa verdad especial, ¿verdad? Pues hay que tener eso en cuenta para poder decidir y discernir quién es el tercer Elías para no desviarnos, ¿no? Tanto quién es como la obra que está haciendo y como el mensaje que se está haciendo. ¿Y quién está dando ese mensaje, no? ¿Qué más dice? Salmos 89:20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi óleo santo. Hablaremos, si Dios quiere, del ungir. Lo voy subrayando cada vez que sale porque es muy interesante y hablaremos de él. Tiene que ver con una piedra. Hablamos de Jacob. Ya hablaremos de esto, si Dios quiere. Por tanto, yo salvaré a mis ovejas, Ezequiel 34, de 22 al 24, y nunca más servirán para el pillaje, y juzgaré entre oveja y oveja, y suscitaré, para ponerlo al frente de ellas, a un solo pastor. A él las apacentará, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Y yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Fijaros que evidentemente tiene la connotación de Cristo, eso nadie lo puede negar, no vamos a negarlo tampoco. Pero sí que es verdad que hay una connotación también de una acción en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Amós 9 del 11 al 15. Que dicen, no nos alcanzará ni nos agarrará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Javi lo explicó perfecto la semana, bueno, el último culto, mostró cómo ese levantaré tabernáculo de David, caído de David, está relacionado íntimamente con el juicio de los vivos. Vemos cómo se levanta un tabernáculo caído, por lo tanto se reparan los portillos, eso es cerrar la herida, y se requiere un mensaje para cerrar esa herida, restaurar también el mensaje, que sea correcto, que sea cierto, que sea veraz, lo vimos también con el ejemplo de Nehemías cuando reconstruía el muro de Jerusalén. Pero fijaros, muy interesante, porque levantaré el tabernáculo caído de David. Evidentemente tenemos aquí a Cristo resucitando, ¿verdad? Porque tabernáculo es el cuerpo, o es cuerpo también, ¿no? El cuerpo de Cristo es tabernáculo. Pero
¿Qué es también templo de Dios o templo del Espíritu Santo? El templo del Espíritu Santo también es nuestro cuerpo humano. Por lo tanto, no es una locura, ya lo hemos visto en todos estos cultos, que también se refiere a ¿qué? Que levantará un tabernáculo caído de David. Levantará un cuerpo, un hombre, para hacer una obra, ¿no? Y por qué no hombres también. ¿Quién estaba en el tabernáculo? Pues los que ministraban, ¿no? Los que ministraban y hacían la obra de Dios. Y el sábado trabajaban doble, ¿no? Por lo tanto, es el pueblo más cercano a Dios, un pueblo elegido para... y los amigos de Dios, pues estuvimos hablando de los amigos también en estos cultos, que van a recibir directamente el mensaje, ¿no? Y van a predicarlo, ¿no? a todos los que estén escuchando. Por lo tanto, creo que debemos leerlo con amplios de miras, porque si no vamos a perdernos digamos, al portero. También hablaremos, si Dios quiere, de esto, ¿no? El pastor no trabajaba solo, el pastor trabajaba con un portero. Y David era pastor. Por eso lo relaciona, ¿no? con Cristo mismo. Pero todos los pastores tenían un portero que cuidaban las ovejas de noche. Y cuando venía el pastor a lo lejos, el portero preparaba las ovejas y les abría la puerta para que el pastor entrara. O sea que es muy interesante este concepto de mediador que hace ese portero. Seguimos. Para que reconquisten el resto de Edom y todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, dice Jehová, que hace esto. Por lo tanto, hay una obra que hacer después de ese tabernáculo levantado de David. O sea que, fijaros, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que el que hará alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Fijaros qué interesante, ¿eh? ¿Está hablando de qué? Está hablando de como una obra, ¿verdad? Una obra que se solapa. Ya lo estuvimos viendo también en la última de Javi, como él mostraba, ¿no? Esa obra final que tiene una connotación en todos los ámbitos, ¿no? Esos 6 meses que es sembrar, es orar, orar también, claro, pero es sembrar, es regar, es todo, ¿no? Es recoger, es segar, es trillar, es todo. Fijaros aquí otra vez lo dice, ¿no? Por lo tanto hay una obra cuando se levanta el tabernáculo de David, que dice que es el que ara alcanzará al segador, el pisador de uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. O sea que habla de una obra que es muy rápida, por lo tanto esa lluvia tardía en todo su apogeo, y que al final ya se une ¿con qué? Con la venida de Cristo, que es cuando los montes se derriten, ¿no? O sea que está hablando de un proceso final, un tiempo final, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, dice Jehová, tu Dios. Nunca más serán arrancados. Por lo tanto, ahí ya es el fin. Isaías 32, del 1 al 8. He aquí que reinará con un rey con rectitud, y los magistrados gobernarán con justicia. Y será aquel varón como un escondedero contra el viento, y como un refugio contra el turbión, y como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Qué varón? Ese varón que pondrá, ¿verdad? Y el varón será como ¿qué? Como un escondedero contra el viento, como un refugio contra el turbión. Está claro que habla de Cristo también, pero como hemos dicho, todo lo que se relaciona con Cristo también vamos a tener que verlo como algo relacionado con obra de hombre. No se cerrará entonces los ojos de los que ven, los oídos de los que escuchan estarán atentos, y el corazón de los atolondrados comprenderá para saber, y la lengua de los tartamudos estará lista para hablar claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido.
Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para proferir impiedades contra Jehová, dejando vacía el alma del hambriento y quitando la bebida del sediento. Las armas del tramposo son malvadas, trama intrigas inicuas para enredar a los sencillos con palabras mentirosas y al necesitado cuando defiende una causa justa. Pero el generoso pensará generosidades y en sus generosidades continúa firme. Fijaros qué interesante estos versículos. Vamos a leer quizás solo lo que está subrayado, porque es un resumen del resto. Dice, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, o sea, el malo hará lo malo. Y el generoso pensará generosidades y en sus generosidades continuará firme. Y el bueno lo bueno. ¿A qué nos suena esto? ¿A qué nos suena esto cuando el malo habla solo lo malo y el bueno lo bueno? Cuando ya cada uno está en su sitio. El fin del tiempo de gracia, ¿verdad? Por lo tanto, no es solo que es importante, evidentemente, no voy a decir que no. No es únicamente, no solo, sino únicamente Cristo, sino que está hablando de algo, de un varón que es un escondedero contra el viento, pero que también está relacionado con ¿qué? Con momentos previos al final del tiempo de la gracia. Por lo tanto, evidentemente Cristo está dentro de esto, porque sin Cristo es imposible, pero hay algo más. Es muy interesante. Y fijaros, tiene relación con el fin del tiempo de la gracia, con ese día de la expiación, con ese final del día, Yom Kippur, el final de la sangre, el final del camino de la sangre. Segundo de Samuel 23, del 1 al 7. Fijaros también, muy interesante aquí, porque vamos a ver, creo que os va a sonar algunos textos como paralelos a algunos que veremos luego. Estas son las palabras postreras de David. Dijo a David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿Qué dice David? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua, y son del todo quemados en su lugar. ¿Quién? De repente, ¿a quién quema? El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Bueno, interesante, ¿no? Evidentemente es Cristo, pero fijaros, dice que gobierne. Es un concepto extraño, ¿no? Para Cristo también, pero bueno, es más terrenal quizás, ¿no? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar, que aquí quiere decir brillar o resplandecer, la hierba de la tierra. ¿A qué nos suenan estos versículos? ¿A qué nos suenan estos textos? ¿Nos suena como el alba será su salida? ¿Nos suena a que su venida será como la lluvia de primavera o como la lluvia tardía y temprana que riega la tierra? ¿A qué nos suena? Oseas 6, ¿verdad? Oseas 6 del 1 al 3. Estos son, a mi entender, textos completamente paralelos. Luego vamos a repasarlos. Fijaros, alguien que gobierne, que será como la luz de la mañana, como el resplandor de una mañana sin nubes. Por eso dice que hace brotar, brillar la hierba de la tierra. ¿Qué es lo que hace brillar la hierba de la tierra? Cuando la hierba ya está crecida, ¿qué es lo que la hace brillar? La lluvia, el agua, ¿verdad? Por eso esa lluvia de primavera es lo que hacen connotación aquí. Por lo tanto, si es primavera, ¿con quién relaciona? Recordad, ¿no? Como ese Elías, Elías dejó sin llover 3 años y medio, O sea que cuando la lluvia llegó era ese otoño. Y cuando empezó la sequía, pues en su sequía natural, en la época seca, en primavera, ¿no? La última lluvia fue la lluvia tardía del año anterior. Por lo tanto, hay un recorrido de primavera también a otoño aquí. Y primavera refiere a quién? Juan el Bautista también, ¿no? Entonces, estamos en ese tercer Elías constantemente. Aunque no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho pacto perpetuo conmigo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Fijaros también florecer, un hecho primaveral. Dice, todavía no va a hacer florecer toda mi salvación y mi deseo. ¿Qué quiere decir?
que aún no se va a ejecutar eso, ¿no? Aún no va a venir, digamos, en su tiempo, ¿no? Como si él supiera que no lo va a ver. Bueno, muy interesante. Pero los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Fijaros cómo está hablando de una primavera, y luego habla de los impíos serán como los espinos arrancados. Los espinos arrancaban, ¿para qué? Vamos a seguir. Los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en el lugar. O sea, estos ya ni se recogen, ni se cogen, ya se queman directamente. O sea, que fíjate cómo parece que no son ni... son como un poco diferentes a la cizaña, ¿no? Que si se recoge y se guarda para quemar, ¿no? Estos se queman ahí mismo. Por lo tanto, es muy interesante porque, claro, es una connotación muy, muy gráfica de lo que es el juicio de los vivos, ¿no? Cuando tú hablas la verdad a alguien, evidentemente está vivo, ¿no? Y esta persona no quiere escuchar al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Entonces se convierte en un juicio para ella, es el juicio en vida, y es quemada ahí mismo. Porque es fuego lo que estamos dando también, es fuego, fuego consumidor. Por lo tanto, es una prueba final para ellos también. Así que tengamos en cuenta esto que realmente yo creo muy interesante. Recordad que también creo que es Cristo mismo que dice que en verano es la siega, ¿no? La siega de los no recuerdo ahora mismo, pero relaciona la siega con el verano, ¿no? Por lo tanto, es como cuando se recogía también, se cortaba todo el grano, ¿no? Todo el trigo y demás, ¿no? Por lo tanto, fijaros cómo está relacionando todo lo que está pasando dentro de esos 6 meses de cosecha y demás, lo está relacionando con este juicio de los vivos, con esta primavera y con el rey David. Y con el rey David. Marcos 4, 26 al 28. Dice, decía además, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y ya duerma, ya se levante de noche y de día, la semilla brota y crece, de un modo que él mismo no sabe. La tierra da el fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, después grano abundante en la espiga. Fijaros, hemos visto antes el brotar de la hierba, como ese brillo, y aquí está hablando del brotar de la hierba, o sea, lo primero que sale de la hierba, ¿no? Que sería en ese momento justo cuando empiezan a cambiar las temperaturas, ¿no? Hablábamos con el hermano Luis que podía ser entre final de febrero, principios de marzo, final de invierno, principios de primavera, cuando ya empieza a hacer más calor en el suelo. He visto por ahí que tiene que llegar a una temperatura aproximada de unos 22 grados aproximadamente. Y entonces es cuando hay un surgir, ¿no? Es cuando brota de la tierra, ¿no? Luego la espiga, después grano abundante en la espiga. Vemos que ese brotar, ¿qué representa? Dice Elena White, Conducción del Niño, la niñez corresponde a la hierba de la parábola y la hierba tiene una belleza peculiar. Por lo tanto, es como un proceso que implica todo, implica niñez espiritual y madurez espiritual, pero conseguirla en muy poco tiempo. Curiosamente recuerdo, ahora me viene a la memoria, de algunos casos que han estado siguiendo las conferencias y les preguntamos, ¿cuánto habéis tardado en verlas? Pues hemos visto todo. Y dices, wow, ¿cuánto tiempo? ¿No? Y pues años deben estar mirándolas, ¿no? Y muchos de ellos, yo recuerdo al menos 2 que me dijeron 6 meses. Bueno, me pareció muy curioso, y qué curioso que se repita, ¿no? 6 meses. Bueno, a lo mejor es lo que se necesita para ver todo, para estar en orden, ¿no? En el tiempo final. Pero no deja de ser interesante cómo la gente tendrá que crecer muy rápido, ¿no? Y aquí vemos todo el ciclo, ¿no? Invierno, primavera, brota la hierba, primavera, espiga, floración, maduración, verano, primavera, verano, grano y siega, y en otoño recogida del grano, ¿no? Esto es todo el ciclo que hemos estado viendo algunas veces, sobre todo al principio de este ciclo. Y vamos a recordar esos versículos a los que nos recordaba lo que hemos leído, Venid y volvamos a Jehová, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él hirió
y Él nos vendará. Fijaros, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está fijada su salida y vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Este es lo que decía la versión del 77, primavera. Y la del 60, ¿qué dice? Dice exactamente lo mismo, pero al final, ¿qué dice? Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana que riega la tierra. Estuvimos hablando que en toda la Biblia no se dice al revés. Se dice siempre temprana y tardía, porque es lo lógico. Pero en este versículo se dice al revés. El único en toda la Biblia. Por lo tanto, cabe ver algo más aquí. Recordad que son los versículos que utilizábamos para decir que Cristo venía en primavera. Y os digo, ¿fue mentira? ¿Fue un error? Fijaros cómo estamos relacionando a Cristo con el tercer Elías. Estamos relacionando la obra del juicio de los vivos con la obra del cuarto ángel, el que va a sellar a los 144.000. Por lo tanto, ¿de qué está hablando aquí? Evidentemente de la venida de Cristo. También de su resurrección, ¿por qué no? Pero en el cómputo final, mirándolo en el clave final, en clave del tiempo final, vemos este recorrido. Y fijaros, tardía y temprana que riega la tierra. ¿Cuántos meses hay de la tardía a la temprana? 6, ¿no? Igual que de la temprana a la tardía, es la mitad del año. Por lo tanto, fijaros como aquí también tenemos algo, ¿no? Tercer día y 6 meses. Tercer milenio y 6 meses. Bueno, ahí lo dejamos. Job 5, 18 al 19. Porque Él es quien hace la herida y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Esta palabra es H3027 de la Strong. Podéis buscar, si queréis un momentito, porque tendríais que saberlo ya, creo yo, porque lo hemos hablado muchísimo ya este punto de la Strong. ¿A qué se refiere? En 6 tribulaciones te librará y aún en la 7ª no te tocará el mal. Lo hemos leído antes también. Pero antes ponía esto. Y fijaros lo que pone. Sus manos curan. ¿Qué es H3027? H3027 es Yad, el costado traspasado de Jesús. Por lo tanto, vuelve a ver y volvemos otra vez y damos vuelta otra vez. El vendar de la herida está relacionado con ¿qué? Pues con el costado traspasado de Jesús. ¿Y cuándo le traspasaron el costado a Jesús? En primavera. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Cuánto tiempo habrá tardado en cerrarse la herida? Pues exactamente ¿qué? Esos 6.000 años y 6 meses. 6.000 años y 6 meses. Porque ¿cuándo se abrió la herida? Cuando Adán y Eva pecaron. De ahí se abrió una herida. ¿Cuándo se inició el cierre de la herida? El 31 de nuestra era, en Pascua, cuando Cristo muere y es colgado en la cruz y su costado es traspasado. ¿Quiere decir que los que habían antes de que Cristo muriera no participaron de este cierre de la herida? Evidentemente sí, por fe. Por fe. Ellos hacían una serie de sacrificios, ya Adán desde el principio. ¿Unos sacrificios en qué? A la espera del Mesías que había de venir. Por lo tanto, era por fe en la venida del Mesías. Por lo tanto, por fe, ellos tenían ese como pagaré que se hizo efectivo, pues empezó a hacer efectivo el año 31 en Pascua. ¿Y cuándo se finalizará el cierre de la herida? ¿Cuándo quedará todo completamente solucionado? ¿No? Definitivamente.
2031, tabernáculos. Pero sabemos que ya empezará antes. Esto será como el colofón, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto tiempo tardará en cerrarse la herida? Pues 2000 años y 6 meses. Si queréis también podemos alargar a 3000 años y 6 meses, quizás, ¿no? Cuando también sean resucitados los impíos y también volvamos a ser salvos, ¿no? Después de ese milenio. Bueno, eso ya es opinión personal. Rociad cielos de arriba, las nubes destilen justicia. Isaías 45:8. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y hágase brotar juntamente con la justicia. Yo Jehová lo he creado. Fijaros qué interesante, dicen cielos de arriba, las nubes destilen la justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? ¿Cómo está representada aquí? Agua, ¿verdad? Lluvia. Lluvia. Lluvias que tenemos, la temprana y la tardía y la temprana, ¿verdad? Por lo tanto, ¿son lluvias de qué? Son, sí, evidentemente del Espíritu Santo, pero también de qué? De justicia. Porque en ese momento, cuando se predica eso que se está recibiendo, se está haciendo justicia. Los que lo aceptan y los que no lo aceptan reciben justicia, sea para bien o sea para mal. Y dice que cuando cae esa lluvia, ábrase la tierra. Ábrase la tierra. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y hágase brotar juntamente con la justicia. Fijaros qué interesante, ¿eh? O sea, que se abre la tierra y brota, ¿no? Se abre la tierra y brota la salvación y la justicia. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un campo, vemos el trigo, vemos cómo crecen, cómo brotan cómo brota la naturaleza, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cuando se abre la tierra. ¿Qué se abre la tierra? Hemos visto que esa tierra tiene connotación con ¿qué? Con el tabernáculo, con Cristo mismo, ¿no? Es como si se abriera, ¿no? Su herida, su llaga, se abre ¿para qué? ¿Para dar qué? Para que fluya esa sangre, ¿no? ¿Y esa sangre qué es? Salvación y es justicia. O sea que todo lo verde que vemos, esos brotes verdes que vemos, todo lo verde que vemos, sobre todo en primavera, está representando a la sangre de Cristo. Y justamente es lo que comemos esencialmente, ¿verdad? Sobre todo si somos vegetarianos, ¿no? O sea que fijaros cómo estamos alimentándonos también de su sangre, ¿no? Dice, yo Jehová lo he creado. ¿Y cómo lo ha creado? Madre mía, cómo lo ha creado. Por lo tanto, esa salvación y esa justicia recorre un camino también. Toda la primavera es también salvación y justicia. Por lo tanto, y ya finalizando, ¿cuánto dura la venida del segundo Adán? La segunda venida de Cristo. ¿Cuándo empezó el tercer Elías su obra? Recordad que vimos aquel esquema con ese interrogante en el Elías, ¿verdad? Pues vamos a ver cuándo comenzó Elías su obra. Y vamos a ver si todo esto, como es explicado, tiene algo que ver o no con esos 6 meses. Pues nada, ya finalizando, vamos a acabar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, por todo lo que nos das, por toda la luz a la que nos das acceso. Ayúdanos a valorarla, a tenerla siempre en nuestra mente, en nuestras manos, en nuestro corazón. Ayúdanos a actuar según tu santa voluntad y que nada nos pare, Señor. Queda muy poco tiempo. Estamos viviendo en esos 6 meses del mundo. Ayúdanos a hacer el trabajo lo antes posible, para que podamos estar en tu regazo muy pronto. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre santo y precioso de Jesús. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén.